iniciar esta conferencia con dos aspectos claves. El primero es que quiero decir que esto es una investigación que todavía está en curso, que estamos desarrollando aquí en la Universidad de Texas y que por consiguiente los resultados que vamos a ver son preliminares y esperamos poder tener unos resultados a finales de año muchísimo mejor, pues debido a los problemas actuales que hemos tenido con la pandemia no hemos podido acceder directamente a los laboratorios a seguir haciendo las investigaciones. Segundo, quería decir que esta conferencia va a estar dictada de forma más dinámica y didáctica para que todos podamos entender y para que podamos entender los conceptos que voy a estar tratando el día de hoy. Empezando por la definición de relaves y colas, y según hemos estado pues, investigando, decidimos que por comodidad vamos a trabajar con la denominación de colas. No relaves. Entonces voy a explicar el por qué y cuáles son las implicaciones que esto conlleva. Entonces, bueno, inicio la presentación dándole gracias también a mi profesora Caitlin Smith, que es la que ha estado también pendiente y a cargo de todos estos desarrollos que hemos logrado a través de la parte ambiental y la parte social, que es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, mi investigación es la geopolimerización en la reutilización de colas para materiales de construcción, implicaciones ambientales y las implicaciones sociales. Bueno, esta va a ser la agenda que vamos a tratar hoy. Voy a tratar de explicar un poquito el propósito de esta investigación, para qué la hicimos, con qué fines tiene o cuáles son los posibles desarrollos que se pueden tener hoy en día, qué son las colas, para qué funcionan o de dónde provienen. Obviamente vamos a hablar del mercurio y sus implicaciones y ahorita les explico el por qué. También vamos a hablar de unos conceptos de ingeniería ambiental que son los modelos conceptuales de sitio y para qué están definidos. La geopolimerización como tal, que el proceso, vamos a hablar del proceso, de lo que implica y de los diferentes aspectos físico-químicos que se deben de tener en cuenta para desarrollarlo. Vamos a hablar de los protocolos ambientales y sociales que son muy importantes y la clave de esta investigación. Y a lo último, quiero hacer una reflexión muy importante con respecto a lo que estamos viendo hoy en día sobre los desechos. Pues vamos a hablar de desechos. Por último, unas cuantas referencias. Listo, el propósito de esta investigación principalmente se enfoca en tres aspectos. El primero es poder desarrollar alternativas ingenieriles para que le puedan ayudar a la minería a pequeña escala y la minería artesanal a desarrollar nuevas alternativas económicas. Esto es demasiado importante porque el enfoque de esta investigación es poder ayudar a los pequeños mineros y a los mineros artesanales que solo han podido tener un estilo de vida durante toda su vida, valga la redundancia. Entonces, la idea es darles alternativas diferentes basados en el hecho de que la minería es su actividad principal y que la minería va a seguir siendo importante para el desarrollo de estas comunidades y el desarrollo del país. También vamos a tratar de ampliar el espectro en la disposición de desechos de la minería. Esto es supremamente importante porque la idea es poder alcanzar una sostenibilidad y vamos a hablarlo más a fondo a final de la presentación. También, obviamente, queremos generar unos procesos sustentables ambientalmente y que puedan así ayudar al desarrollo de la minería a pequeña escala, la minería artesanal y, ¿por qué no?, minería también a gran escala más adelante. La idea, como les digo, nos vamos a enfocar en la minería artesanal a pequeña escala, las implicaciones que esto tiene y lo que se ha venido desarrollando en el mundo. Entonces, empezamos por las colas. ¿Qué son las colas o a qué les llamamos colas? Las colas o los relaves, como ya les había dicho, vamos a ver ahora en adelante a trabajar la terminología colombiana. Las colas son los desechos generados de los procesos metalúrgicos y generalmente están asociados a un material fino. Un material fino me refiero a unas arenas demasiado finas y que tienen altos contenidos de cuarzo. También tenemos diferentes, esta composición de estos desechos de la minería o estas arenas varían en su composición y esto es debido a sus tipos de menas y a sus composiciones de formación. También tenemos que es importante mencionar que las colas de relaves de minería a pequeña escala, de minería artesanal, están expuestas a ciertos elementos que vamos a tratar también dentro de esta investigación.
pero es importante también aclarar la importancia de la minería a pequeña escala y la minería artesanal dentro de los procesos productivos de los países y a nivel mundial. En este caso es un estudio del 2003 en el que dice que el 20% de la producción global de oro se vino derivada de la MAPE, minería artesanal a pequeña escala. Bueno, aquí vemos dos cuadritos. En estos dos cuadros lo que nos interesa a nosotros es analizar cuáles son los tipos de minerales que nosotros podemos encontrar en estas colas de red, en estas colas o en estos desechos mineros. Tenemos cuarzo, tenemos feldespato potásico, tenemos plagioclasa y diferentes metales que vienen asociados a su génesis, a su formación. También tenemos otros elementos, o ya los elementos químicos como tal, tenemos muchas cantidades de oxígeno, aluminio y sílice. Estamos hablando que el cuarzo es un silicato, entonces va a tener altas concentraciones de sílice y de aluminio, lo cual va a ser beneficioso para el proceso de geopolimerización que vamos a ver más adelante. Ahora, como son desechos de la minería, es importante analizar cuáles son sus implicaciones. En este caso, vamos a hablar del mercurio y cómo se relaciona el mercurio con estas colas o con estos desechos. Resulta que el mercurio es un metal, todos sabemos que el mercurio es un metal, y tiene unas características físico-químicas muy particulares. Por muchos años, la minería artesanal a pequeña escala ha utilizado el mercurio porque con él, gracias a sus afinidades con el oro, logra atrapar el oro fácilmente, lo cual les genera un proceso muy fácil y económicamente viable para ellos, pero que trae unas implicaciones. Dentro de sus propiedades físicas, dentro de sus propiedades químicas, está su punto de fusión, su punto de ebullición, es decir, el punto en el que pasa... José, perdón, es que alguien metió la presentación y cambió tu presentación. Por favor, vuelvan a colocar. Espera. Listo. Ya, adelante, puedes seguir. Ok, listo. Entonces, el mercurio, entonces, tiene sus propiedades. Tenemos el punto de fusión, el punto en el que pasa de sólido a líquido, que es muy bajo. Estamos hablando de menos 38 grados centígrados. Y el punto de ebullición en el que pasa de líquido a gaseoso, que es 356, 358 grados centígrados, lo cual es muy bajo para ser un metal. Entonces, esto genera unas ciertas dinámicas interesantes dentro de la actividad minera. También es importante analizar las implicaciones que el mercurio trae. Entonces, el mercurio puede estar en el ambiente de tres formas diferentes, como elemento metálico, un elemento de la tabla periódica, también como un mercurio inorgánico y también como mercurio orgánico. Estos procesos se generan, y ahorita vamos a ver cómo es el ciclo del mercurio, gracias a unas relaciones químicas o unas reacciones químicas que se generan dentro de los ambientes en el que está expuesto el mercurio. Es importante también aclarar que el mercurio, cuando es mercurio inorgánico, tiene una alta solubilidad en el agua, lo cual va a beneficiar su transporte. Beneficiar en el sentido de que va a ser mucho más fácil su movilidad, pero va a ser por ende mucho más perjudicial para nosotros dentro del ambiente. ¿Cuáles son uno de los tantos efectos que tiene para la salud? Primero, el mercurio metálico en general daña los sistemas nerviosos, afecta a los sistemas nerviosos, daña los riñones y en muchos casos genera daños en el sistema inmune, es un neuroreceptor, entonces afecta también la parte del cerebro y problemas cognitivos. Pero entonces vamos a trabajar cómo es que funciona el mercurio y cuáles son las implicaciones ambientales del mercurio. En esta gráfica nosotros podemos ver que tenemos la Tierra, la atmósfera y el mar. Resulta que el mercurio, cuando está en estado metálico y se queman los procesos de minería a pequeña escala y artesanal, el mercurio se evapora y va al ambiente. En el ambiente es muy fácil su movilización. Como hecho curioso, todos los seres humanos diariamente estamos expuestos a unas cantidades mínimas de mercurio, pero es porque ha estado siempre en el ambiente y está circulando en el ambiente por todo el mundo. Debido a sus procesos climatológicos, el mercurio puede depositarse en suelos. Esto hace que el suelo absorba el mercurio
y lo movilice a través de las reacciones químicas que les mencioné anteriormente y hace que se vuelva muy, muy fácil que el mercurio atraviese el suelo hasta llegar a fuentes hídricas o acuíferos. Ya estando en el agua, vuelve a ser muy, muy movible y puede terminar en los ríos, en los mares, o vuelve a revolatilizarse con los procesos atmosféricos. ¿Qué pasa? Hay tres diferentes categorizaciones de producción de mercurios, por así decirlo. La primera es la antropogénica, o sea, la que se genera por los procesos humanos, entre ellos está la minería a pequeña escala. También está las emisiones naturales, que se generan por procesos de magmatismo, de todos esos procesos que la Tierra misma hace. Como sabemos, el mercurio viene de un mineral, el cinabrio. Entonces, también a través de esto y de destrucciones volcánicas, pues tenemos también en cuenta las emisiones de mercurio. Otro aspecto importante es la reemisión de lo que ya está en el ambiente. Y esto también esto contribuye a que vuelva otra vez y genere un ciclo en el ambiente. Entonces el mercurio es muy, muy, muy escurridizo. Entonces le gusta siempre estar en el agua, en el suelo y en el aire, lo cual genera ciertos inconvenientes para los seres humanos y para la vida como tal. Uno de los casos particulares es el mercurio orgánico, que se hace a través de procesos de metilación. Los procesos de metilación se hace por lo general en sedimentos y a través de bacterias el mercurio se convierte en metilmercurio. Esto es altamente tóxico y se biomagnifica en la cadena alimenticia. Es decir, un pez que consume metilmercurio se le va a almacenar y el otro pez que come otro pez va a ir aumentando su cantidad de metilmercurio. Al final, los seres humanos terminamos comiendo los peces y que nos generan muchísimas afectaciones a la salud. ¿Qué pasa? Dentro de los procesos de ingeniería ambiental y de los procesos de remediación de sitio, se habla siempre de unos modelos conceptuales. Estos modelos conceptuales son representaciones gráficas de lo que nosotros queremos, a lo que queremos llegar o de los problemas a los que estamos expuestos. En este caso es una representación un poco pintoresca, pero que nos ayuda a analizar cuáles son los procesos de movilización y los procesos socioambientales a los que queremos llegar para poder tener en cuenta que esta reutilización de las colas sí se lleve a cabo. Entonces tenemos plantas de procesamiento al lado izquierdo, tenemos una pila de este material que es ya desperdicio de mina y debido a los procesos de meteorización, este material empieza a lixiviar aguas o componentes de las colas de relave, de las colas, que pueden causar problemas. Esto termina yendo a fuentes hídricas como ríos o se empiezan a infiltrar a acuíferos o a aguas subterráneas, lo cual genera los procesos de movilización que ya hablamos. Al lado izquierdo tenemos a lo que queremos llegar. Nosotros como ingenieros, la idea de hacer todos estos procesos es determinar que sean sustentables en el tiempo y que no perjudiquen la salud más de lo que lo está haciendo. Entonces, a través de los procesos de geopolimerización, nosotros pretendemos ayudar al medio ambiente, uno, tratando de impedir la movilidad del mercurio en el ambiente y segundo, que el mercurio que se pueda generar o la exposición a mercurio que se pueda generar una vez se hayan desarrollado los procesos de construcción o de reutilización de colas, no generen daños para la salud. Entonces, aquí vemos que se pueden utilizar estos procesos de geopolimerización para la construcción de ladrillos, para el pavimento de vías y como agregados para cementos. En este caso, vamos a enfocarnos mayoritariamente en los ladrillos. ¿Por qué? Porque los ladrillos vienen a ser un aspecto importante que nos puede a nosotros ayudar a darles los objetivos que inicialmente planteamos para la investigación. Ayudarle a las personas con alternativas económicas diferentes y que sean viables dentro de la perspectiva sustentable. Entonces, vamos a hablar ahora de la geopolimerización. La geopolimerización es un proceso químico alcalino, se desarrolla a altos pHs, alrededor de 12, es inorgánico y nos permite generar estructuras
con propiedades muy parecidas a los cerámicos, pero a bajas temperaturas. Y esto lo que nos hace es generar una matriz amorfa de sílice y de aluminio. Como lo vimos inicialmente, las colas de relaves tienen en gran cantidad sílice y aluminio, lo que beneficia considerablemente o lo que se puede considerar como materia prima para los procesos de geopolimerización. ¿Qué pasa con los procesos de geopolimerización? Ellos tienen unas características que se deben cumplir para poderlos desarrollar. La primera, tiene que tener unas relaciones de sílice y aluminio. Es decir, que la misma cantidad de sílice y la cantidad de aluminio tengan una relación. En este caso pueden ir en una relación del 1 al 3. Y si podemos ver en esta imagen a la derecha, es una estructura que genera tetraedros con siempre oxígenos compartiendo las estructuras de sílice y de aluminio. Esto es muy importante porque esto nos da diferentes tipos de geopolímeros. Entonces tenemos los policialatos silosos y los policialatos disilosos. Lo único que varía en ellos es la configuración de la sílice de aluminio y cómo está dispuesta esta dentro de la estructura que se forma. Una de las principales características que deseamos medir con estos procesos es poder determinar de que estos procesos de geopolimerización cumplan con una resistencia a la compresión favorable para los procesos que se desean obtener una vez hecho este proceso de geopolimerización, que en este caso son los ladrillos. Entonces la idea es poder generar resistencias a las compresiones entre 5 y 20 megapascales, que son viables. Hay otros procesos de geopolimerización que no utilizan las colas de la minería, pero utilizan cenizas volantes o otros productos que hacen parte de procesos metalúrgicos. Estos productos o estos geopolímeros que vienen desde esta perspectiva pueden alcanzar resistencias a la compresión muchísimo más altas. Estamos hablando de 50, 60, 70 megapascales, pero también son productos que uno cumplen con ciertas características químicas y segundo que son demasiado finos, lo cual favorece una mayor área relativa una mayor relatividad en el área específica, entonces en el área superficial específica. Entonces, estos procesos hacen que sea muchísimo más fácil alcanzar estas resistencias a la compresión tan alta, que es lo que necesitamos si estamos pensando construir algo con estos ladrillos. Aquí podemos ver algunas de las propiedades y ahorita les explico un poco más con respecto a la imagen. Entonces, en las propiedades, que es lo que nos determina a nosotros el por qué elegimos la geopolimerización, es que se desarrolla rápidamente sus propiedades físicas y sus propiedades mecánicas. Es decir, puede alcanzar rápidamente resistencias a la compresión dentro de los rangos que ya mencioné. Segundo, tiene una alta resistencia al ataque ácido. Y esto va a estar demostrado por los testeos ambientales que vamos a hablar después, porque es importante que nosotros garanticemos que los que está saliendo lixiviado de esos ladrillos, si sale algo, no sea maléfico para el ambiente. Segundo, puede servir como aditivo en agregados. Y una de las grandes y más importantes características es que trata de inmovilizar sustancias tóxicas. En este caso, nosotros estamos hablando del mercurio, pero asociado a estas colas también tenemos plomo, arsénico, cobre, que son metales que en altas concentraciones pueden generar gran toxicidad en el ambiente y en los seres humanos. Entonces, la idea, y gracias a la estructura que anteriormente vimos, es poder generar o encapsular dentro de esas estructuras tetraédricas iones de mercurio que puedan quedarse atrapados ahí y no puedan ser movilizados en el ambiente. ¿Qué pasa? Dentro de esta imagen que vemos es una microscopía SEM y aquí podemos ver que en la parte superior las formas o las estructuras que se generan son muy granulares. Dentro de los procesos de geopolimerización, cuando estamos desarrollando en el laboratorio el proceso, nosotros tenemos que generar unas presiones de formación, porque eso nos va a ayudar a nosotros a generar las estructuras que vemos en la esquina inferior derecha.
En esa imagen en particular podemos ver unas estructuras que son menos granulares, lo cuales benefician muchísimo a la hora de aumentar la resistencia a la compresión. Ahora vamos a hablar de la fabricación de los geopolímeros y lo vamos a comparar con el proceso convencional de la fabricación de ladrillos. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una ventaja comparativa en este aspecto. Entonces tenemos los procesos convencionales de producción y fabricación de ladrillos. Tenemos la preparación, que va desde la selección de arcillas y limos hasta el moldeado, en el cual se pasa por una extrusora. En la extrusora se genera el molde o se genera la forma del ladrillo con ciertas cantidades y porcentajes de agua. Después se va para el secado para poder retirar el agua en exceso que hay dentro de la estructura. El secado está alrededor de 80 grados centígrados y luego pasamos a la cocción. La cocción se da a temperaturas de más de 900 grados centígrados, lo cual genera primero la resistencia o las propiedades físicas de los ladrillos. Y segundo, también está generando altos contenidos o altos consumos energéticos pues debido a la alta cantidad o a la alta temperatura que se debe llegar para poder generar las propiedades físicas para los ladrillos. A diferencia de los geopolímeros, en la preparación también debemos activar las colas porque necesitamos que empiecen a reaccionar la sílice y el aluminio que hay dentro de ellas con los diferentes componentes alcalinos en los que estamos generando los geopolímeros. También hay que generar unos procesos de compresión y secado que se hace dentro de la preparación. Después pasamos al moldeado y por último tenemos el secado. Y esto es una clave importante, que dentro de los procesos de los geopolímeros, el secado se hace en temperaturas relativamente bajas. Estamos hablando de temperaturas de 100 a 105 a 110 grados centígrados. Entonces, cuando hacemos la comparación entre temperaturas de 900 y el consumo energético que se necesita a comparación del secado, pues vemos que hay una gran reducción en temas energéticos para la fabricación de estos geopolímeros. Ahora sí, ¿cómo nosotros podemos testear o cómo podemos nosotros desarrollar unas alternativas que nos permitan entender cómo va a afectar eso al ambiente en un futuro? Entonces, una vez nosotros desarrollamos los procesos de geopolimerización, nosotros necesitamos demostrar desde la parte ambiental y desde la parte de salud que no van a representar un riesgo más grave. Porque cuando desarrollamos procesos de estos, necesitamos mostrarle a las comunidades que son procesos que se pueden llevar a cabo, que pueden construir una escuela o que pueden generar instalaciones sin riesgos a que las personas que están habitando o visitando esas instalaciones se vean expuestas a contenidos altos de estos elementos que representan un riesgo para la salud. Entonces tenemos 3 protocolos. Estos 3 protocolos son desarrollados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA. Y con estos protocolos lo que nosotros pretendemos es determinar la movilidad de las sustancias peligrosas una vez desarrollado el proceso. Tenemos el TCLIP, tenemos el SPLP y tenemos el LEAF. Entonces, con el TCLIP, lo que nosotros necesitamos, o bajo las condiciones que lo estamos haciendo, es bajo las peores condiciones que se pueden presentar para el uso de estos ladrillos. Esto implica la trituración de los ladrillos formados a partir de geopolímeros. Al hacer esto, estamos garantizando de que relativamente hay una mayor área superficial y que van a estar expuestos a mayores cantidades de ácido, que es bajo el cual se trabaja en el TCLIP. Todos estos procesos son de lixiviación y el TCLIP inició como un proceso para determinar las capacidades peligrosas que tienen los ciertos minerales o ciertos materiales cuando son depositados en los vertederos. Entonces, muchas personas, inclusive acá en Estados Unidos, se hace mucho este tipo de muestras para poder determinar si un material que va a ir a dar un vertedero es tóxico o no, o puede representar un problema para la salud y para las plantas de tratamiento que hay en estos vertederos. Segundo, el SPLP. Este es un proceso mucho más real, no trabaja
con concentraciones ácidas tan bajas y permite analizar el ladrillo como una sola entidad. Entonces, es como se vería reflejado dentro del ambiente. El LEAF es una metodología, es un poco más compleja, pero ella trata también de tener diferentes aspectos en cuenta para poder desarrollar estos análisis. Nosotros en su momento estamos trabajando con el TICLE porque es bajo las peores condiciones posibles. Podemos pensar de que una vez desarrollados los procesos de construcción y pasen los años, se demuelan, entonces, ¿cómo podríamos nosotros garantizar de que una vez se hagan estos procesos o pasados los años no van a representar un problema para la salud? Dentro de los protocolos de salud también es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque nos afecta directamente a todos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros garantizar de que lo que estamos desarrollando no va a ser un problema para la salud? Entonces, en este aspecto, trabajamos bajo el supuesto de que son sustancias no cancerígenas. Y empezamos con el coeficiente de peligro. El coeficiente de peligro lo que nos relaciona es la ingesta diaria promedio que se puede obtener estando en contacto con estos estructuras que formemos y la dosis de referencia. La dosis de referencia es una dosis que se genera bajo la Agencia de Protección Ambiental de acá de los Estados Unidos. Y lo que da estas dosis de referencia son estándares de cuál es la mayor cantidad que puede percibir una persona sin que se vea afectada su salud. Estas dosis de referencia salen de las curvas de dosis respuesta que generan todos los epidemiólogos, en las cuales se hacen los experimentos respectivos para determinar cuál es la concentración de un contaminante que nosotros como humanos podemos tolerar. Estas dosis de referencia están estandarizadas y están bajo un sistema que se llama IRIS, de la Autoridad Ambiental de los Estados Unidos. También la ingesta diaria es una fórmula, es una ecuación que relaciona la concentración de ladrillos, la frecuencia, el tiempo y la duración de la exposición y un peso corporal promedio. El peso corporal para adultos es de 70 kilogramos y para niños es de 20 kilogramos. Entonces, bajo esta ingesta diaria promedio, esta ecuación, nosotros podemos garantizar que se cumplan los estándares. ¿Cómo podemos nosotros garantizar o cómo podemos nosotros determinar la concentración de polvo de ladrillo que se puede desprender o las concentraciones que puedan haber? En estos momentos estamos desarrollando unos modelos matemáticos que nos permitan a nosotros calcular la concentración en los diferentes puntos de un sistema cerrado y cómo esto puede afectar la salud. Entonces, la idea es generar unos modelos que nos permitan calcular la concentración de polvo de ladrillo, de polvo que se pueda desprender o polvo que pueda haber en el ambiente en general. Este coeficiente es una división, nos va a dar valores mayores a 1, menores a 1, siendo menores a 1 los que nos benefician a nosotros y siendo mayores a 1 los que en realidad están generando problemas dentro de la salud. Entonces, tenemos 2 protocolos de testeos, tanto ambientales como de salud, para poder determinar cuál es la importancia dentro de la reutilización de colas, de desechos de minería. Bueno, ¿cuáles son los resultados que nosotros esperamos obtener de esta investigación? Primero, necesitamos tener una validación técnica para la producción de materiales de construcción a partir de las colas. Entonces necesitamos determinar si técnicamente es posible. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Estamos desarrollando los procesos de geopolimerización y los procesos de testeos ambientales y de salud para poder determinar si es viable o no técnicamente. Hay otro factor muy importante que hay que considerar y es el envejecimiento de las colas. Tenemos que en las comunidades mineras hay pasivos ambientales de hace muchos años que la idea es poder reutilizar, es poder darles una disposición final, como ladrillos, como agregados para cemento o como pavimento. Pero nosotros
afortunada y desafortunadamente a la vez, contamos con que el envejecimiento en las colas disminuye la cantidad de mercurio. ¿Por qué? Debido a los procesos que ya mencioné de filtración o de evaporación, el mercurio presente en las colas va perdiendo su concentración. Esto beneficioso en el sentido de que para la reutilización de estas colas no vamos a tener esa gran cantidad de contaminantes, pero ya sabemos que lo que no está ahí está en otra parte en el ambiente, que puede generar daños. También necesitamos entender las implicaciones que conlleva esto para las comunidades y las interacciones con el ambiente. Como les mencionaba, uno de los aspectos más importantes de la reutilización de las colas es poderle dar a las comunidades y dar a estas personas que solamente muchas veces han tenido una sola soporte económico, que es la minería, darle otras alternativas. Obviamente, y ahí viene el último punto, poder entender las implicaciones de escalamiento, cómo nosotros podemos pasar de los procesos que se hacen técnicamente en un laboratorio a procesos que las comunidades efectivamente puedan desarrollar. Y ahí vienen las implicaciones. Entonces, necesitamos empezar a aplicar los estudios que realizamos. Eso está claro, eso es importante. Necesitamos empezar a desarrollar procesos que las comunidades y que las personas puedan desarrollar. Ingeniamos. Necesitamos reducir la contaminación ambiental mediante prácticas con menos consumos energéticos y menos liberación de contaminantes al ambiente. Esto es una de las grandes implicaciones que esto puede tener. Es tratar de ayudar al medio ambiente a reducir un poco su contaminación, encapsulando esos contaminantes en estructuras que no los permitan movilizarse. Y, obviamente, generar alternativas económicas en estas comunidades. También implica unos riesgos. Uno de estos riesgos, y uno de los más importantes, podemos generar unas exposiciones muchísimo más prolongadas a estos contaminantes. Entonces, por eso vienen los protocolos. Necesitamos asegurarnos de que no pase. Y, indudablemente, también podemos generar movilizaciones de estos contaminantes al ambiente en diferentes formas. Entonces, tenemos que asegurar de que lo que se desarrolle sea acorde a los procesos. Entonces, ahora sí, ya para concluir un poco la charla de hoy, quiero hacer una reflexión. La imagen no se ve muy bien, pero es importante que nosotros entendamos esto. De la industria minera, bueno, dentro de los procesos que nosotros como humanos desarrollamos en este sistema cerrado que es la Tierra, generamos y desechamos. De los procesos que extraemos de la Tierra, alrededor de 102.3 billones de toneladas son de procesos que los humanos desarrollamos. Son procesos de extracción, de comercialización y de producción. ¿Qué pasa? En esta gráfica vemos una entrada a mano izquierda y una salida a mano derecha. Y tenemos un pequeño círculo en la parte de abajo. Lo que queremos llegar o a lo que tenemos que apuntar como seres humanos es a una economía circular, no una economía lineal como la tenemos en estos momentos. Dentro de estos procesos, la mayoría de recursos que se ingresan son de extracción y esto cumple el 93 billones de toneladas. Dentro de esta extracción tenemos extracción de recursos de recursos fósiles como el gas, el petróleo, el carbón. También tenemos extracción de recursos de biomasa y tenemos la minería. La minería tiene unos ingresos de arenas, gravas, arcillas, de alrededor de 41.8 billones de toneladas anuales. De procesos metalúrgicos tenemos 10.6 billones de toneladas. Pero lo que estamos reciclando como seres humanos no es ni el 10% de lo que estamos ingresando al sistema. Es decir, más del 90%
de lo que estamos produciendo se está yendo o se está desperdiciando. ¿Qué pasa con esto? Este estudio es muy interesante porque este estudio lo desarrolló una firma noruega para el Foro Económico Mundial en el 2016. Y esta gráfica la presentaron ellos, en los cuales decían la importancia que tenemos nosotros como personas y factores de cambio. Entonces, de los procesos que generamos, 2/3 del desperdicio que se genera se va a fuentes que no podemos recuperar. Ambiente, aguas, mares, suelos. Y el otro porcentaje va a dar a vertederos, a incineración. Solo el 10% de esos 102 billones de toneladas que ingresan, solo el 10% va a dar a estructuras duraderas. Con estructuras duraderas quiero decir cemento o construcciones, carros, casas, y como lo digo, solo el 10% se recicla. Entonces, en realidad esto es una importante reflexión y la cual quería hacer, y un llamado a que todos, como seres humanos o como ingenieros o como personas que trabajan en diferentes aspectos, tratemos de generar otras culturas de consumo. Muchas de estas personas comentan que uno de los principales es arrendar y no comprar, o reutilizar y no botar. Son frases que pueden generar mucho impacto, ya que muchos de los materiales que estamos produciendo se están desperdiciando. Entonces, esto se relaciona directamente con la investigación que estamos desarrollando, porque la idea es poder generar alternativas de disposición diferentes a las que hay actualmente. Bueno, con esto terminó la conferencia. Estas son algunas de las referencias. Hay demasiados textos y demasiados artículos que hablan sobre estos procesos, pero la idea es poderlos trasladar de lo que se habla en un laboratorio a lo que se puede desarrollar para las comunidades. Antes de las preguntas, me gustaría invitarlos a la próxima conferencia que va a ser dentro de 8 días, a esta misma hora. Va a estar presentando la ingeniera Carolina Navia. Ella es actualmente estudiante de Colorado School of Mines, y también va a estar trabajando procesos artesanales de minería artesanal a pequeña escala, y la mezcla de estos con Machine Learning y todos esos procesos geomecánicos. Entonces, los invito formalmente a la conferencia. Y ahora sí, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado un poco o aprendido un poco con respecto a estos procesos que estamos tratando de desarrollar. Ese es mi correo. Si necesitan o si tienen algunas inquietudes, preguntas, sugerencias, reclamos, los pueden hacer ahí el correo. Siempre estoy muy abierto a aprender y a disfrutar y a compartir las enseñanzas que he venido desarrollando. Entonces, muchísimas gracias por su presencia, por estar en la conferencia, y ya quedo abierto a preguntas. José Raúl, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? No, mira, excelente la presentación, muy importante lo que han venido desarrollando. Yo tengo 2 preguntitas. Resulta que en mi trasegar en el ejercicio de geólogo y en el tema minero, pues he estado en contacto con varios proyectos muy parecidos a este, ¿cierto? Tengo 2 preguntitas para vos en cuanto a la primera. ¿Cuál es la diferencia que ustedes hacen respecto a cómo van a trabajar el tema? Si lo que se requiere, si el producto que piensan tener con el minero artesanal es un ladrillo o es un adobe, ¿cierto? Porque en eso pues hay una diferencia importante, y por experiencia sé que uno de los dos es muy complejo alcanzarlo aquí en Colombia. Estoy hablando de casos Colombia, ¿cierto? Y también conozco casos Perú, porque también estuve trabajando allá. Y la otra tiene que ver es con
con las concentraciones de metálicos en esas colas, resulta que hay zonas en Colombia que tienen unas concentraciones muy altas de metálicos, estoy hablando principalmente, pues obviamente, de oro, en donde se vuelve muy complicado el tema desde el punto de vista social con el minero artesanal. Entonces, ¿ustedes cómo han pensado esa articulación para poder acceder a esas colas? Porque eso es un desafío muy complicado. O sea, la verdad, yo he estado en varios proyectos de estos y el gran problema es lo social. Entonces, yo sí quisiera, pues, como mirar cuál es tu enfoque en esos dos aspectos. Listo. Muchísimas gracias por tu pregunta. Excelentes las dos. Bueno, primero que todo, con respecto a la parte de los adobes o ladrillos, es importante también recalcar que hay varias comunidades en Perú, en Bolivia, que han venido trabajando con adobes y han venido generando procesos con adobes. El problema con esto es que hasta ahora se están viendo a dar cuenta de que las exposiciones a las que han estado expuestas de estos metales han sido bastante altas. Entonces, estamos desarrollando y mirando las diferentes opciones que hay y cómo nosotros podemos prevenir esto. Entonces, estamos en ese proceso. La idea es poder tener resultados a finales de año, pues con ya datos concretos. Pero sí, es complejo. Esa parte es compleja. Con respecto a la segunda pregunta, es muy importante y se me olvidó mencionar esto. Cuando nosotros estamos desarrollando estos procesos es porque no hay ninguna otra utilización para las colas. Es decir, una vez nosotros utilicemos estas colas no se pueden extraer más metales. Entonces es importante hacer la aclaración de que, bueno, y muchos sabemos que hay personas que están utilizando estas colas para reutilizarlas. También sabemos que por el convenio de Minamata no es aconsejable reprocesar las colas expuestas a mercurio con cianuro, porque esto lo que hace es aumentar la movilidad del mercurio en el ambiente. Entonces, es importante también pues, tener en cuenta de que una vez se desarrollen estos procesos es porque son colas que no se van a volver a utilizar o a reprocesar. Habiendo dicho esto, con las comunidades, afortunadamente hemos venido trabajando con comunidades, con ellas, una de ellas es Andes, y en Andes ha tenido ciertos aspectos importantes que hay que considerar y felicitar. Ellos han venido desarrollando actividades de buscar la forma de cómo se pueden reutilizar estas colas en otros materiales, entre estos materiales de construcción. Entonces, parte primero de la iniciativa de la misma comunidad. Es decir, la misma comunidad es la que tiene que decidir si desea o no desea adoptar estos procesos. No se pueden imponer porque no funciona. Entonces, es importante decir que gracias a la ayuda de las comunidades es que nosotros hemos podido hacer adelantos en esta perspectiva. Entonces, primero, las comunidades tienen que aceptar. Y segundo, empoderarlas a ellas para que ellos mismos puedan hacer estos procesos. Porque como mencioné al principio, son procesos que van a generarles alternativas económicas diferentes a la minería, sin desconocer que la minería es la actividad principal. Entonces, son alternativas que se pueden generar socialmente hablando, siempre y cuando haya consenso con la misma comunidad. Muchísimas gracias por tus preguntas. No sé, hay un par de preguntas también que están en el chat que te las quiero transmitir. La primera la hace Carlos Andrés Bedoya Henao y dice: gracias, José, muy bueno el tema de investigación. Una pregunta: para la geopolimerización es necesario que, además de ser un material rico en silicio y aluminio, estos deben estar en un estado preferiblemente amorfo para una mayor reactividad. Por ejemplo, escorias o cenizas, como lo comentaste. ¿Has podido evaluar la reactividad del material de las colas? Por ejemplo, Fratini o ensayos para evaluar el potencial pozolánico. En estos momentos
bueno, con relación a la primera pregunta, sí, la idea es activar las colas para que su estructura cambie. Entonces, dentro de los procesos de preparación se hace eso, tratar de reactivar las colas y nosotros poder ayudarnos con los procesos alcalinos para poder generar esas matrices que les mencioné. Con respecto a la segunda pregunta, no hemos todavía generado esos procesos. Estábamos en el inicio de desarrollar toda la parte de preparación cuando pasó lo de la pandemia. Entonces, en estos momentos estamos en stand-by esperando poder continuar. Pero la idea es sí, poder analizar esas propiedades sucedáneas de las colas. Bien. Juan Esteban Bastías Guerrero te pregunta, buenas tardes, José. Muchas gracias por tu presentación. Tengo una pregunta más enfocada en el tamaño de partícula de esas colas con respecto a la cohesión de sus estructuras. ¿Se ha probado la efectividad en distintos tipos de composiciones de colas? Bueno, sí. Con respecto a esa pregunta, el tamaño de partícula es muy importante y entre más pequeño sea, mejor va a ser los procesos. Por eso hay cenizas volantes y otros materiales que se utilizan que son muy pequeños en tamaño de partícula que ayudan mucho a los procesos de geopolimerización. Con las colas tenemos tamaños de partícula muy variables y una de las primeras cosas que se desarrolla o las primeras actividades que se hacen es poder hacer una distribución de tamaño de partícula para poder determinar cuál es el comportamiento que van a seguir o al que van a estar expuestas estas colas. Entonces, sí es muy importante el tamaño de partícula. ¿Y cuál fue lo último, profesor? Decía que si se ha probado pues, la relación tamaño-partícula con respecto y se ha probado la efectividad de distintos tipos de composiciones de colas. Ok, sí. Y con respecto a las composiciones, yo personalmente no las he podido probar, pero hay muchos estudios en artículos que han probado diferentes tipos de colas. Están colas que vienen de procesos de obtención de cobre, de procesos de obtención de hierro. Hay colas que han trabajado polimetálicos, entonces zinc, plomo, y han tenido resultados. Entonces, sí hay bastante documentación con respecto a las diferentes composiciones de colas que hay. Muy bien. Jacobo Henao Restrepo, hola José. ¿Existe algún caso a nivel mundial de producción industrial de ladrillos a partir de la geopolimerización de relaves? Bueno, es muy buena pregunta. He estado tratando de buscar y tratar de encontrar algunos casos en los que se haya podido generar estos procesos industrialmente hablando. Ha sido bastante difícil y hasta el momento no he podido encontrar todavía un caso. Estoy tratando de buscar porque la idea es poder generar estos tipos de industrialización dentro del proceso como tal. Entonces, he estado tratando de buscar, no he podido encontrar todavía. Pero la idea sí sería poder encontrar al menos un modelo de procesos estandarizados que se estén desarrollando a partir de la geopolimerización. Muy bien, John Freddy Montaño Orrego, quien es un experto en el mundo de los ladrillos, dice, te deseo suerte en tu investigación y te pongo a la orden de la planta en Santa Rita. Si logras un ladrillo hueco de 10 por 20 por 40 como base, a un costo menor de 300 pesos, con mayor resistencia, sería un gran logro. Listo, no, perfecto. Es muy interesante el ofrecimiento y de seguro lo voy a considerar. La idea es tratar de generar estos procesos. Entonces, sí, muchísimas gracias por la invitación. A lo mejor te conseguís ahí un buen patrocinio. Muy bien. Guillermo Velázquez dice, hola José, además de los residuos de mercurio, ¿qué pueden tener las colas? ¿Qué efecto pueden tener otros contaminantes como por ejemplo residuos de cianuro? Ok, bueno, con el cianuro, los procesos que se han venido desarrollando con el cianuro pues, son procesos ambientalmente más sostenibles. El cianuro se puede inertizar, por así decirlo, entonces puede generar procesos no tan complejos como estos metales. Estos metales son más persistentes en el ambiente y generan daños muchísimo mayores. Entonces, hay dentro de las investigaciones que se han realizado, como lo mencioné anteriormente, han trabajado diferentes tipos de menas y diferentes tipos de metales
Y en determinados procesos no se ha podido determinar que el cianuro afecte en algo las colas o el proceso de geopolimerización. Entonces no consideraría que el cianuro genere un proceso adverso dentro de la geopolimerización. Bueno, finalmente, Carlos Alexi Villamarín Carpio, ¿qué tan costoso es realizar un proceso de geopolimerización? Bueno, excelente pregunta. Dentro de los procesos de geopolimerización, lo que nosotros deseamos hacer es generar sustancias alcalinas a altos pH. Esto se puede lograr con hidróxido de sodio. Lo que valga el hidróxido de sodio en Colombia es lo que en realidad sería el proceso químico más costoso. ¿Qué pasa? Necesitamos maquinaria para poder desarrollar los análisis de la compresión, poder generar la preparación de los ladrillos acorde a lo que necesitamos, que es generar estas estructuras amorfas no tan granulares. Entonces, dentro del proceso como tal, si retiramos maquinaria y demás costos operativos, el proceso de generar las geopolímeros no es un proceso costoso, pero para poder garantizar de que sea un proceso sostenible o eficiente, sí necesitamos tener maquinaria que nos ayude a nosotros a desarrollar el proceso mucho más fácil. Entonces, en realidad los procesos de geopolimerización no son costosos, simplemente hay que tener en cuenta las reacciones químicas que se generan en su formación. Muy bien, Harold Concho pregunta, buenas tardes, dos preguntas, ¿qué tipo de pruebas para la caracterización de los relaves están disponibles en Colombia? ¿Hay apoyo gubernamental? ¿Qué contenido mínimo de sulfuro son aceptables? Gracias. Bueno, ahí sí me corchaste. De estos procesos los he venido desarrollando acá en Estados Unidos, con los cuales contamos con mucho apoyo, pero en Colombia no te sabría decir una cifra en realidad. Si quieres, déjame el correo, el contacto, y yo me comunico contigo y trato de buscarte la información pertinente a lo que me estás preguntando. Yo te puedo complementar un poco, José, en temas de caracterización, pues en Colombia existe una buena capacidad, nosotros tenemos las diferentes universidades y laboratorios, se permite tener un buen arsenal de caracterización tanto química como mineralógica, entonces sobre eso hay posibilidades buenas. Apoyo gubernamental no hay mucho, estas son iniciativas que salen fundamentalmente de carácter privado, por parte de los dueños de las empresas y de las mismas colas de desecho. Y pues no hay una cantidad mínima de sulfuros, porque es que no es el tema de los sulfuros, es el tipo de los elementos que están presentes, que están allí, ¿cierto? Ahora se hablaba de la presencia de oro, ahora se hablaba de la presencia de mercurio, e incluso cobre, plomo, zinc. Hay una serie de elementos que están ahí presentes, no necesariamente como sulfuros, algunos de ellos lo están. Entonces, dependiendo de las composiciones que se presenten, esa es la forma como se pueden manejar. Bueno, hay otra pregunta que dice Otoniel Castaño. En nuestros procesos de minería artesanal en el municipio de Yolombó, en el nordeste de Antioquia, se presentan dos tipos de colas. Las no contaminadas derivadas del proceso de separación de mesa concentradora y las resultantes del proceso de descianuración. Las primeras se utilizan para la construcción como agregado, para la construcción de placahuellas. La segunda, la alcaldía está a disposición para apoyar proyectos como el tuyo. O sea que ahí tienes otro patrocinador. Excelente, excelente. Muy bueno, muy buen aporte. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí John Freddy Montaño dice leer a Juan Carlos Calderón de la Escuela Superior de Barcelona. Manuela Rentería Cárdenas, hola Jase, gracias por la presentación. ¿Qué consideras? Perdón, aquí. ¿Qué consideras que pueden hacer las grandes empresas para impulsar este tipo de iniciativas? Ya que la información sobre la caracterización geoquímica de sus relaves está poco disponible al público, lo que dificulta identificar posibles usos en la industria. Listo, no, perfecto, excelente pregunta. Uno de los alternativas y la idea es invitarlos a ustedes también
a que tomen parte de estos procesos es cómo podríamos hacer nosotros para que las grandes empresas mineras también tomen estos procesos. Es un tema más un poco más complejo en temas de costos y demás, pero es viable en el sentido de que se pueden imaginar empresas mineras con cero desperdicios y generando materiales para construcción dentro de sus comunidades. Entonces, creo que es un tema muy válido que vale la pena también perseguir. Muy bien, el profesor Jorge Iván Tobón tiene una pregunta y un comentario, entonces lo invito a que abra su micrófono para que aporte a la discusión. Adelante, profesor Jorge Iván. Muy buenas tardes. José, muy buenas tardes y gracias por la conferencia. El tema me parece absolutamente interesante porque yo creo que el futuro de la minería en buena parte va a estar asociado a la valorización de todos estos residuos, a la reincorporación de ellos en procesos industriales. Y si a eso le sumamos el beneficio ambiental del encapsulamiento del mercurio, pues doble beneficio se está obteniendo. Bueno, yo tengo una serie de preguntas en cuanto al tema de la geopolimerización, pero me quiero concentrar en dos cosas. Te voy a hacer un par de comentarios primero sobre la geopolimerización. Como bien te lo mencionaba Carlos Andrés, para poder hacer geopolimerización uno tiene que tener sílice y alúmina reactiva. Y seguramente por la velocidad de la presentación dijiste que el hecho de tener buena cantidad de cuarzo pues te facilitaba la geopolimerización, lo cual no es muy preciso porque el cuarzo es una estructura cristalina perfecta y muy poco reactiva. Dicho esto, ¿cuáles son las fases reactivas que tú crees que tienes en esas colas? Y si no son reactivas, ¿cómo las vas a activar o cómo las piensas activar? Bueno, todavía no hemos podido lograr hacer la caracterización de las colas, en eso estamos inicialmente, pero considero que, bueno, según muchos estudios que se han desarrollado, hay personas o empresas que están desarrollando la activación de estas colas con calor. Entonces están poniéndolas a determinadas temperaturas para poder activar sus procesos o sus fases de sílice y alúmina. Entonces, muchos están utilizando calor para poder activarlas y pues posteriormente poderlas ingresar a los procesos alcalinos. Entonces, muchos están utilizando temperatura. Perfecto, perfecto. Entonces, mira, seguramente lo que tienes que identificar es el contenido de arcillas y el tipo de arcillas que tienes ahí, porque esos serían las que son susceptibles de ser activadas térmicamente, para que lo tengas en cuenta y lo mires en tu estudio. Muchas gracias, muy interesante. Listo, profesor. Muchísimas gracias por el aporte. Lo tendré en cuenta. Bien, muchas gracias, profesor Iván. Otoniel Castallo dice, en cierta ocasión nos hablaron de un proceso de oxidación al ambiente de las colas contaminadas y luego de compactarlas con cemento y reutilizarlas. ¿Algún comentario? Bueno, yo creo que es válido también. Hay unos procesos ambientalmente o dentro de la ingeniería ambiental que se habla de solidificación y estabilización, y creo que eso caería dentro de esa categoría. La idea con esto es tratar de darles unos usos diferentes a estas colas, pero en caso tal de que no se puedan generar, esto es un tema muy viable también, que es la solidificación y estabilización de estas colas en bloques gigantes que no generen la movilización también de los contaminantes. Muy bien. Carlos Adolfo Muñoz Mesa, ¿qué sabes de los efectos de los reactivos de flotación en la geopolimerización? Bueno, no se han documentado efectos de reactivos de flotación en la geopolimerización. Ellos lo que están tratando de hacer es generar estructuras a partir de los materiales, de la materia prima que se tiene. Entonces, básicamente no se han generado ni documentado efectos en tipos o con cianuro o con esos reactivos de flotación.
Oscar Jaramillo te pregunta cómo se controla la evaporación del mercurio, si este con solo contacto con la piel se evapora causando daños a la salud y al medio ambiente. Exacto. Tengo entendido que la fabricación de ladrillos o geopolímeros se maneja a temperaturas demasiado altas. Exacto, eso es uno de los inconvenientes que hemos tenido y uno de los grandes retos que tenemos nosotros al tratarse de mercurio. Entonces, el mercurio, como una de sus propiedades, lo vimos inicialmente, es alta, pues se volatiliza bastante fácil. Necesitamos generar procesos que no sean a altas temperaturas para que pueda así contenerse. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que a través de estos procesos generar los polímeros es con presión y una vez tenida la forma, que se haya encapsulado de cierta forma el mercurio dentro de su estructura, poderlo ya después poner a 100 grados o 105 grados y evitar la volatilización del mercurio. Pero inicialmente lo que necesitamos es encapsularlo para después generar ya la estructura con temperatura. Gracias. María Carmona, es una pregunta que creo que ya estaba resuelta arriba. Dice, buenas tardes, mi pregunta sería en cuanto a gastos de iniciar estos procesos. ¿Serían muy altos? Ok. Sí, como le digo, depende mucho también del material, de los equipos que se requieran, pero todavía no hemos podido entrar en detalles de costos como tal. Estamos tratando primero de mirar la viabilidad técnica y ya después poder analizarlo desde perspectivas económicas para las comunidades. Muy bien. Harold Concha te pregunta si entiendo, pero el porcentaje de sulfuro disminuye las propiedades resistidas de los ladrillos. Entendido. ¿Serían preferibles residuos exentos principalmente? Bueno, con contenidos de sulfuros todavía no se ha determinado que genere efectos adversos a la geopolimerización, entonces no creería, ya que los activos o la materia prima en realidad es sílice y alúmina. La idea es poder seguir trabajando con esta materia prima y no se han podido todavía documentar o cuáles son. El proceso con la geopolimerización es que inclusive muchas de la termodinámica detrás de esta está siendo estudiada. Entonces, hay muchos aspectos que no se han podido considerar, pero que los que se han considerado han dado favorables para el desarrollo de esta tecnología. Perfecto. Finalmente, también Harold Concha dice que en esos procesos alcalinos tienen ventaja los relaves y anurados, ya que tienen un proceso alcalino antes de ser deslizados. Bueno, la verdad, las colas que nosotros estamos trabajando en este momento son colas que vienen de minería artesanal. Son colas que solamente han sido expuestas a mercurio y no tenemos todavía todavía no sabemos si fueron también expuestas a cianuro. Lo que sí se ha venido diciendo es que son procesos alcalinos, son procesos a altas pHs y que por ende no generan daños a la salud por esa parte o a los procesos desde esa parte de cianuro. Entonces no creería que genere algunos daños. Bien, perfecto. Bueno, José, muchas gracias. Aquí hay una serie de comentarios en el chat muy agradecidos en general sobre tu presentación. Hay comentarios de profesores, hay comentarios de familiares, creo que tu mamá está por aquí. O sea, tenemos una serie de personas que han sido muy elogiosas con tu presentación. Yo creo que ha sido muy exitoso. Tuvimos hoy una participación de cercana a 160 personas. Esto nos motiva a seguir invitando, a seguir participando y a seguir haciendo este ejercicio que se llama minería de casa, que nos trae pues múltiples conocimientos y la generosidad de todos los presentadores que de alguna manera nos han acompañado. A manera de reflexión, pues yo creo que la Universidad Nacional de Colombia también ha venido haciendo una serie de trabajos al respecto. Ha sido muy interesante el planteamiento que has hecho porque has escalado estos temas.
y les he dado una mirada complementaria. Adicionalmente a los temas puramente metalúrgicos está la mirada desde el punto de vista de materiales que se ha hecho desde el grupo del cemento y materiales de construcción, donde hay una experiencia en los temas de geopolimerización que sería muy interesante compartir, tal como lo planteó Andrés y como lo planteó el profesor Jorge Iván. Hay una serie de publicaciones que pueden desarrollar conjuntamente y que de alguna manera entonces validan y le dan otra perspectiva al uso de estas colas, de los procesos de obtención de oro. A todos quiero darles los agradecimientos por su participación. José, particularmente tu exposición ha sido muy clara, muy concreta. Como les decía, tuvimos una participación muy alta, unos 160 personas, todas ellas muy interesadas. Y no queda más que invitarlos a la próxima presentación de la próxima semana, también sobre temas de la cuarta revolución industrial. Vamos a hablar de Machine Learning en cabeza de Carolina Navia. Creo que vamos concretando y consolidando esta iniciativa de minería desde casa y que nos ha traído pues mucha satisfacción de saber que se está compartiendo el conocimiento y todo lo que ustedes han ido ganando allá en Estados Unidos vienen a compartir con nosotros acá y que ha sido pues muy formativo para todos. Así que José, muchas gracias. A todos ustedes por su participación, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por venir. José, Oscar Jaime y demás, muchas gracias. Muy buena presentación. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias. De verdad, excelente. Gusto. Gracias, Harold.